Aquella mañana del lunes, en contraposición a otros días, en casa nos despertamos con muchas ganas de ir a trabajar, ya que mi padre sabía que le proporcionarían una posición laboral en un proyecto que le resultaría beneficioso. En mi hogar, tanto mi padre como mis hermanos nos habíamos forjado en la profesión de la albañilería, la cual practicamos con gusto y con gran orgullo. La novedad radicaba en aquel proyecto en el que mi papá participaría, ya que el acaudalado don Roberto deseaba que mi papá construyera su casa de campo en las periferias de la ciudad. Mi padre ya era un renombrado contratista. Tenía un amplio conocimiento en el oficio y tenía un amplio conocimiento en él en ese mismo día. Don Rubén conversó con mi padre sobre lo que él deseaba. Presentaron las condiciones y concluyeron el acuerdo. Mi padre aceptó con gran gusto el proyecto, ya que era un trabajo de gran envergadura y eso implicaba beneficios. Yo no participaría en esa obra, ya que mi padre me dejaría a cargo en otra, en la que ya estábamos progresando y no había mucho tiempo para finalizar. Para mi papá y su equipo de trabajo, terminar aquello constaría de aproximadamente 6 meses. Ellos comenzaron y las primeras semanas todo transcurría bien. Como de costumbre, mi papá salía muy temprano de la casa para trabajar. Él se llevaba un lonche y ya después regresaba hasta la noche para cenar en compañía de la familia. Él nunca llegaba tarde ni faltaba a la casa. Entre mis padres nunca había secretos. Ambos eran muy transparentes en su relación. Se querían mucho, así que siempre estaban al pendiente el uno del otro y en la cena aprovechaban para contarse todo lo ocurrido en el día. Entre ellos había mucha comunicación y siempre se llevaban muy bien. Era muy rara la vez que nosotros los veíamos enojarse o discutir. No como la mayoría de los amigos de mi papá, que constantemente tenían problemas con sus esposas. Incluso hasta los corrían de su casa por andar de coscolinos con todas las viejas que se le ponían enfrente. O también porque eran muy borrachos y se gastaban todo lo que ganaban en alcohol, en mujeres, juegos de cartas y apuestas. Los sábados todos recibían su paga. Pero aquellos amigos de mi papá aprovechaban para juntarse a tomar en unos campos de fútbol cercanos ahí, con la intención de pasar el rato y ver a los chicos de la colonia. Esa era la rutina de aquellos hombres. Esa era la raíz de sus problemas en su casa y con sus esposas. Lo bueno de mi papá es que él no era así. Él siempre le decía a mi mamá que era la mujer más afortunada del mundo. Pues él no tomaba ni le gustaba el fútbol. También él dejaba que mi madre administrara el dinero en la casa y jamás llegaba tarde o faltaba. Aunque todas estas atenciones que tenía mi papá hacia con nosotros y sobre todo hacia mi madre, es de decir que le generaban fuertes ataques y burlas por parte de sus compañeros del trabajo. De mandilón y de inocente no lo bajaban y seguro también se ganó alguna otra envidia por parte de aquellos que les iba muy mal. Para nosotros mi papá era ejemplar. Él era muy firme en sus decisiones y un hombre recto. Aparte de ser ejemplar en su trabajo y en casa, también era muy disciplinado en otros aspectos. Él era feliz con lo que tenía y con lo que hacía. Por eso se sentía motivado a hacer todo bien. Hasta tenía un gran sentido del humor que lo mantenía fresco y jovial. Pero un día todo fue cambiando poco a poco para mal. Pues don Rubén, el señor adinerado, al ser un hombre de negocios importante, tenía que estar viajando mucho. A la mitad del proyecto de la construcción tuvo que ausentarse. Su viaje sería de un largo periodo de tiempo y la obra no podía quedar sin completa. Así que don Rubén dejó a cargo de inspeccionar los avances de su futura casa a su esposa doña Isabel. Una mujer adinerada acostumbrada a que le cumplieran todos los caprichos y si no se los cumplían se volvía grosera. Hostigante a tal grado que don Rubén vivía tratando de mantenerse alejado de ella. Ya no la soportaba y tenían muchos problemas. En cuanto la señora Isela tomó las riendas del proyecto y comenzó a meter sus ideas fantasiosas, mi papá tuvo que mantener una postura firme para que esta señora no transformara la casa de campo en algo completamente distinto a lo que él acordó con don Rubén. Mi padre y aquella mujer tuvieron algunas discusiones. Incluso supuestamente llegaron a un acuerdo. Pero aquella mujer no lo respetó y se terminó comportando como una piedra en el zapato para mi papá, provocándole cansancio mental, frustración. Él no podía ponerle un alto ni sabía cómo a aquella mujer. Mi papá cada vez llegaba más irritable del trabajo. Lo que casi nunca le pasaba ahora era de diario así. Pues decía que la esposa del patrón era una mujer terrible y frustrante, que lograba alterarlo demasiado al grado que estaba pensando en detener la obra hasta que pudiera estar el patrón don Rubén. Porque él ya no soportaba a doña Isabel. Una mañana al despertar, lo primero que hizo mi padre fue comunicarse con don Rubén para pedirle un plazo para poder detener la obra. Don Rubén preguntó los motivos y mi padre, al hacérselo saber, don Rubén le negó rotundamente a mi padre que parara la obra. Pues don Rubén ya tenía planeado un evento especial en la casa de campo y aplazarlo le costaría mucho dinero.
Don Rubén era exigente, prepotente, así que no le fue nada accesible a mi padre. Es más, hasta lo amenazó con demandarlo si no cumplía con el trato pactado. Lo único que aseguró don Rubén fue hablar con doña Isabel para que dejara trabajar a mi papá y a los demás muchachos a gusto. Pero esa llamada no resolvió nada. Al contrario, generó más conflicto entre la loca de doña Isabel y mi padre. Pues a la mujer le molestó mucho que mi padre fuera a quejarse de ella con su esposo. Con esto, doña Isabel estaba dispuesta a hacerle la vida imposible a mi padre todo el tiempo que estuviera ahí. Fue pasando los días y por los caprichos de doña Isabel la obra se empezó a retrasar. La tensión se hizo presente entre los compañeros y mi padre. Además, cada día llegaba más tarde a casa, pues él estaba tratando de terminar en el tiempo pactado con don Rubén y los atrasos no le dejaban. Para él ir a trabajar ahora era un infierno, pues él ya no estaba a gusto en ese lugar y un día llegó muy temprano. Aquello fue muy raro. Ver a mi papá antes de la hora de la comida en la casa no era normal. Hasta pensamos que ya lo habían corrido. Él nos contó que la loca de doña Isabel tuvo una reunión con sus amigas ricachonas y que a todos los albañiles los corrió temprano porque quería ocupar el lugar. Para mi padre aquello era muy extraño, pues la construcción aún estaba en obra negra. Había muchos riesgos porque había materiales tirados por todas partes y sobre todo había mucho polvo. A partir de ese día nada volvió a ser igual. Mi padre comenzó a tener comportamientos extraños, que nunca antes había tenido hacia nosotros. Él se comenzó a comportar irritable, gritón, violento, ansioso, como si no quisiera estar ahí en la casa con nosotros. Lo mirábamos con sus ojos ausentes, atento al celular esperando alguna llamada o mensaje. Mi mamá notó muchos cambios más en él, porque cuando estaban a solas en la intimidad, mi padre ya no quería tocarla, ni le mostraba muestra de cariño alguna. Si mi mamá le preguntaba qué era lo que le pasaba, mi papá le negaba todo y se escudaba en que estaba cansado. Mi padre había dejado de ser el hombre perfecto. Se volvió intolerante, corajudo, se salía solo en la camioneta los días que acostumbrábamos a andar en familia. Y si nos atrevíamos a preguntar qué hacía, nos callaba con una palmada en la cabeza o en la mejilla diciendo que no nos metiéramos en su vida. Él no soportaba que cuestionáramos lo que él hacía. Concluimos nosotros y sobre todo mi mamá que mi padre tenía una amante que lo traía bien inocente. Queríamos saber quién era y de dónde era. Sobre todo mi mamá. A ella le interesaba mucho porque le ponía muy triste saber que todos los años de casados se irían al demonio por un desliz. Aquello echaría a perder la familia completa. Mi madre quería enfrentar a esa lagartona y decirle de frente que mi padre era un hombre casado. Pero qué va. A esas mujeres eso no les importa. Cada vez que mi mamá intentaba perseguir a mi papá, pasaba algo extraño que provocaba que lo perdiera de vista. Era muy curioso que nunca podíamos seguirlo. En ese mismo tiempo comenzamos a notar cambios físicos en mi papá. Él se veía mal, adelgazado, ojerudo. Él antes cuidaba su cuerpo y pese a que no era guapo, su físico lo hacía ver atractivo y fornido. Sin embargo, ahora hasta su postura había cambiado. De verse muy erguido y fuerte ahora se veía jorobado y débil. Comenzaba a verse como un extraño en la familia, como si ya no fuera de nosotros. Y mi mamá, al ver que no obtenía información de mi papá, salió a buscar en una ocasión a uno de los albañiles que trabajaba con mi papá y que era muy amigo de él. Don Rafael. Nosotros fuimos atrás de mi mamá porque no queríamos dejarla sola. Don Rafael vivía a unas cuantas cuadras de nuestra casa. Él ya era un hombre viejo, pero le tenía mucho aprecio a mi papá, porque él le daba trabajo a pesar de que don Rafael ya era un viejo. Mi mamá tocó a la puerta del señor y don Rafael salió. Mi mamá llorando le dijo a don Rafael que estábamos muy preocupados por mi padre, que él estaba actuando extraño. Desconocíamos lo que le pasaba porque no nos decía nada. Mi mamá lloraba y don Rafael se conmovió, al punto que él le hizo saber que no era el indicado para darle la información de la vida de mi padre, pero que él también lo veía mal. Así que no le quedaba de otra más que ayudarnos un poco con lo que le habían dicho algunas personas sobre lo que andaba haciendo mi papá. Don Rafael nos dijo que aquello era una historia muy pero muy larga y con muchos detalles. Le advirtió a mi mamá que le contaría algo delicado y que no le constaba que fuera real, porque la información podría afectar a muchas personas de ser falsa. Comenzó diciéndonos que todo había iniciado cuando doña Isabel entró como patrona a la obra y que al tomar ella las riendas todos se dieron cuenta de que no era una buena mujer, que esa vieja era caprichosa y de malos sentimientos. Él nos comenzó a contar que aquella ocasión que doña Isabel llevó a las otras mujeres misteriosas a la finca, algo muy extraño hicieron, pues era de decirse que doña Isabel era una especie de mujer misteriosa ricachona, que tenía un séquito de amigas que andaban en las mismas cosas. Una especie de falsa espiritualidad o magia negra.
Nadie lo sabía bien, pero eso sí, se dice que aquella noche del ritual algunos de los albañiles se quisieron quedar para ver. Todas eran hermosas y se veían muy operadas del cuerpo, muy voluptuosas, y aquel día antes de mandar a los albañiles a descansar, a 3 de estos les pidieron ayuda para bajar una estatua que traían tapada con una manta. Los 3 albañiles apenas podían con esta pues era muy pesada. Y cuenta uno de ellos que alcanzó a ver la figura de un chango con cuernos que le daba forma a aquella extraña estatua. Esto les metió un poco del miedo, pero aún así no se quisieron ir. Cuando doña Isabel les pidió que se fueran, aquellos albañiles, incluido mi sobrino Iván, simplemente se alejaron un poco. Desde donde pudieran ver fácilmente lo que aquellas mujeres estaban haciendo. Escondidos entre la maleza comenzaron a observar, como doña Isabel y las otras mujeres empezaron a hacer algunos círculos y una fogata en medio. Comenzaron a danzar y se fueron poco a poco quitando la ropa. Aquello fue un taco de ojo para los muchachos. Y comentaba don Rafael que en un momento a Iván le dieron ganas de ir a hacer del baño. Se alejó un poco, tardó un par de minutos y cuando regresó, sus 2 amigos ya estaban acercándose a donde estaban las mujeres misteriosas. Para verlas más de cerca. Estaban cautivados con la belleza de aquellas mujeres y estaban imaginando que los iban a invitar al ritual y que iban a poder beneficiarse con los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, Iván me cuenta que él por miedo no hizo más que quedarse a ver. Como aquellos jóvenes se acercaron tanto y las mujeres misteriosas tanto Isela como las otras mujeres. Los tomaron de las manos y los acercaron con ellas. Les pidieron que se sentaran alrededor del círculo, simplemente para que las contemplaran. Aquellas mujeres bailaban desnudas frente a ellos, moviéndoles los atributos como dándoselos a desear. Las mujeres bailaban y reían y comenzaron a ponerle algo al fuego para que éste creciera. Aquella llama era tan fuerte que podría quemarles a la distancia con facilidad. Sin embargo, es como si aquellas mujeres fueran protegidas por el fuego. Dice mi sobrino Iván que en un momento aquellas mujeres misteriosas empezaron a crear una especie de bebidas que le dieron a los muchachos. Pensando estos en que si aceptaban, iban a tener algún otro tipo de remuneración. Sin embargo, lo que vendría sería bastante espantoso. Decía don Rafael que tanto doña Isabel como la otra mujer notaron que el efecto del brebaje ya les estaba pegando a los muchachos. Estos andaban ahí tambaleándose y mareados, casi inconscientes, muy débiles como para defenderse. De pronto doña Isabel sacó una especie de látigo y esperó a que las otras mujeres agarraran a los 2 hombres y los comenzaran a desnudar. Una vez sin ropa, doña Isabel comenzó a latigarlos una y otra vez con mucha fuerza hasta que cayeron al piso, donde siguió dándoles hasta hacerlos sangrar. Las otras mujeres reían y golpeaban también a los muchachos dándoles patadas, jalándoles los cabellos, dándoles más azotes suaves hasta dejarlos completamente inconscientes. Otra de las mujeres misteriosas tomó la ropa de los muchachos y la puso a quemar dentro del fuego. Había más ropa ahí en ese lugar de los demás albañiles, las cuales las mujeres misteriosas tomaron y las aventaron al fuego. Las mujeres se habían dado un gran festín con aquellos muchachos. Habían invocado a sus demonios y estaban preparadas para algo más. Pues entre todas las ropas que quedaban en aquel lugar se encontraban las de mi padre. Aquellas mujeres misteriosas tomaron algunas ropas de mi papá y formaron una especie de muñeco dándole forma entre camisa, pantalón y lo tiraron al piso. Comenzaron a bailar alrededor de este y después lo empezaron a patear. Al final lo aventaron al fuego y doña Isabel empezó a hacer una especie de rezos. Unos rituales en los que nombraba a mi papá y decía algunas maldiciones para que a él le fuera mal. Para así poderlo destruir, para poder dominarlo. Aquellos chismes ya se habían corrido en la obra. Sin embargo, no sabemos por qué no nos habíamos enterado antes. Se dice que al terminar aquellos 2 albañiles que fueron golpeados brutalmente, simplemente, no saben cómo regresaron a su casa. Cuando despertaron argumentaban que habían estado tan borrachos y que habían estado bebiendo en la cantina y al buscar pleito alguien los golpeó y los dejó así. Aquello era muy extraño. Pero aún así, con todo eso que se nos había dicho, no teníamos idea de qué estaba pasando con mi papá. Si ya sabíamos que la práctica espiritual le había hecho ese mal y que estaba corriendo peligro su vida. Pero ¿qué había de las demás cosas? De las actitudes que tenía. Porque era así con nosotros. Don Rafael nos dijo que eso era lo más delicado. Pues se decía que mi padre estaba de amante con doña Isabel. Que ya en varias ocasiones los habían visto ahí mismo en la obra. Muy acaramelados y de vez en cuando se encerraban en la oficina de la mujer y solo se escuchaban los gemidos de doña Isabel llena de placer que le brindaba mi padre cuerpo a cuerpo. Mi madre soltó el llanto más fuerte de escuchar aquello.
Quedó completamente destrozada. Don Rafael lo único que pudo hacer por nosotros fue brindarnos la dirección de una mujer que se dedicaba a hacer práctica espiritual con ayuda de la Santa Muerte. Él nos dijo que su magia era muy eficiente. Sin embargo, teníamos que ir cuanto antes. Porque el mal que le habían hecho a mi papá ya llevaba tiempo y eso podía ser peligroso. Recuerdo que mi mamá nos sacó de aquella casa y fue a buscar a una de sus comadres para que con ayuda de su hijo nos pudieran llevar en la camioneta hasta la casa de aquella mujer. Cuando llegamos afuera de su casa había una vitrina grande con una imagen de la Santa Muerte. Era una estatua como de 1,5 metros. Había muchas peticiones alrededor de esta y varias veladoras encendidas que habían puesto personas que hicieron sus plegarias y sus peticiones. Había algunos agradecimientos por milagros cumplidos y muchas otras cosas que estaban pendientes por realizarse. Afuera de la casa vimos una fila de 4 personas que esperaban su turno para hablar con la mujer. Tuvimos que esperar. Debíamos ser pacientes, pero era difícil sabiendo que la vida de mi papá corría peligro. Cuando por fin nos tocó aquella mujer nos preguntó que a qué íbamos. Le estuvimos comentando todo lo que había sufrido mi papá con la práctica espiritual de doña Isabel y la mujer se quedó callada un rato. Aquella mujer agarró una estatua de la Santa Muerte y comenzó a preguntarle por el estado de salud de mi papá. Se quedó callada, no nos decía nada, parecía estar en un trance, pero después de un par de minutos regresó. Solamente para decirnos que mi papá ya estaba muy mal, que lo que le habían echado ya había avanzado mucho y que pronto él estaría en peligro de muerte. Que ya no había nada que hacer por él, pues doña Isabel le había hecho un amarre muy fuerte a mi padre y con eso obtuvo ciertas cosas que necesitaba de él para hacerle un trabajo definitivo y mortal. Con eso la vida de mi padre sería ofrendada a un ser misterioso. Que según aquella mujer misteriosa que nos atendía, era un ser casi intocable y al que no se quería enfrentar. Ella nos dijo que de atender y curar a mi padre, aquel mal se esparciría en la familia y posiblemente más miembros de la familia morirían. Por eso era mejor que las cosas se quedaran así. Mi mamá comenzó a llorar y nosotros también. Porque no era justo que aquello fuera real. No queríamos que eso le pasara a mi padre y necesitábamos encontrar una solución. Aquella mujer misteriosa nos dijo que de verdad no había nada que hacer. Que a mi papá le quedaban solo un par de días de vida. Pero lo que sí nos dijo que podíamos hacer era buscar una venganza en contra de aquella mujer que lo atacó y nos afirmó que ella podría ayudarnos con eso. Mi mamá estaba muy enojada. Lloraba y con el coraje que tenía. Él pidió a la mujer misteriosa que le hiciera aquel favor. Que intercediera ante la Santa Muerte para que doña Isabel recibiera su merecido. La mujer nos pidió que nos arrodillamos ante la estatua de la Santa Muerte y que nos tomáramos de la mano. Nos hizo que nos concentráramos en la imagen de doña Isabel y lo que le queríamos hacer. Nos pidió que tuviéramos fe en la Santa Muerte y también nos hizo que le lleváramos durante una semana ofrendas y nos quedáramos un momento a rezarle. Mi mamá le pagó muy buen dinero a esa mujer y después de despedirnos nos dijo que teníamos que seguir confiando. Que con el tiempo encontraríamos nuestras respuestas y nuestra venganza. Aquella mujer misteriosa no mentía. Porque mi padre lamentablemente falleció. Un día estando trabajando simplemente se desvaneció y ya no pudo levantarse. Él perdió la vida ahí. En su trabajo, en los terrenos donde tanto él amaba estar. En la labor de albañil. Lamentablemente los últimos días de su vida él no volvió a ser el mismo. Él murió enojado y nosotros con él. Sufrimos bastante para poder superar aquello y lamentamos en la familia no habernos despedido de él de manera correcta. De poderlo abrazar, decirle que lo queríamos, darle un último adiós como Dios manda. Pero las cosas no terminarían ahí. Porque días después, así como nos lo había dicho la mujer misteriosa, nos enteramos por parte de unos de los trabajadores que estaban en la obra con mi padre. Que había ocurrido un accidente en la construcción. Al faltar mi padre, don Rubén contrató a otro encargado que no era tan experto. Desconocía las técnicas de trabajo de mi papá. Así que él cometió un error en la construcción. Esto como consecuencia se cobró la vida de 2 trabajadores y de alguien más. No será sorpresa decirles que doña Isabel perdió la vida también en ese accidente. Pues una parte de la construcción quedó tan mal, que se vino abajo y sepultó el cuerpo de doña Isabel y de los otros trabajadores. Aquello armó un escándalo muy fuerte, que desató demandas en contra de don Rubén. A nosotros ya no nos importaba lo que pasaba con la construcción. Estábamos satisfechos de saber que la muerte de mi padre no había sido en vano. Había quedado vengada. Lástima que no hicimos que esa mujer sufriera más. Tuvo hasta eso una muerte rápida. Aún así murió como una maldita rata. Aplastada. Con esta experiencia que les cuento. Es que creí en los poderes de la práctica espiritual. Realmente es complicado enfrentarse a una situación de este tipo. Si uno no acude con las personas adecuadas.
Las cosas pueden salir mal y uno puede verse también afectado. Es real que hay karma y que hay un equilibrio en todo. Yo espero que con esta venganza que hicimos, la balanza haya quedado en su punto, en el cual la justicia se haya hecho para ambas partes. No nos gustaría pagar un karma por esto que mandamos hacer. A nombre de la Santa Muerte. A partir de ahí en mi casa nos hicimos devotos de la Santita. Le tenemos su altar y le damos sus ofrendas. Le rezamos todas las noches. Para nosotros se volvió esencial tenerla en casa. Ella nos protege y sé que nos seguirá cuidando por el resto de nuestras vidas y sobre todo, mantendrá muy lejos a los futuros enemigos que quieran hacernos daño a mí y a mi familia. Recién acababa de cumplir los 17 años. Cuando mi papá, por necesidades en la casa, me sacó de la escuela para que me pusiera a trabajar con él. Yo no quería porque mi papá había sido albañil toda la vida y pese a que no le iba mal en las ganancias. Él se gastaba casi todo el dinero en cervezas y en apuestas. Yo sabía que dejar la escuela me condenaría a llevar una vida similar a la de él. Porque es bien sabido que por más bueno y sano que sea uno, al entrar en un ambiente lleno de vicios y de maleza, uno termina cediendo a la malicia. Con ejemplo esto que le pasó a mi papá y a algunos de mis tíos que se dedicaban a lo mismo. Yo ya le había ayudado a mi padre en alguna que otra obra durante las vacaciones escolares. Con aquello aprendí mucho. Yo ya le sabía bien a la mezcla, a hacer castillos, a pegar tabique y muchas otras cosas más. Así que lo que me faltaba por aprender ya no era mucho. Tuve que aceptar trabajar de esa forma, hacer la escuela a un lado, porque mi papá en sí ya se andaba poniendo muy malo de sus manos. La artritis lo estaba condenando, a que en un par de años él tendría que dejar de trabajar. Para mi primer día de trabajo fuimos a una casa en una colonia cercana. La dueña, doña Joseita, nos había encargado que le hiciéramos un aljiber. Por lo tanto, debíamos escarbar cerca de 1 metro con 80 centímetros de profundidad. Y yo, como iba empezando nuevamente como un chalán, me pusieron a escarbar con el pico. Ahí iba yo dándole. Es muy pesado picar la tierra y más cuando hay mucha roca. Había otro chalán y amigo mío de nombre Javier. Él me estaba ayudando y por más que queríamos no le avanzábamos mucho. La dureza de la tierra no ayudaba para nada. Sin embargo, pronto ocurrió algo que cambió todo. Un detalle que nos abrumó. Nos sorprendió y nos aterró. Pues al dar yo un picotazo, la herramienta dio justo en algo que sonó como hueco. Me llamó la atención eso y de inmediato con la mano fui retirando la tierra que estaba encima de aquello que había golpeado y pude así por fin ver lo que había encontrado. Me sorprendió mucho ver que se trataba de un pequeño baúl de madera con los bordes y con un broche metálicos. De inmediato lo saqué y mi compañero Javier pensando que se trataba de un pequeño tesoro. Me arrebató el baúl y comenzó a observarlo. Aquella cerradura era de un metal que ya estaba bastante oxidado y debilitado por el paso de los años y por la humedad de la tierra. Aquello llamó tanto la atención que pronto mi papá y don Miguel, quien era el otro albañil que nos acompañaba, se acercaron y comenzaron a ver sorprendidos. Como Javier con ayuda de una herramienta terminaría de vencer la cerradura para así descubrir lo que había dentro de aquel pequeño baúl. Por el amor de Dios, fue la expresión que vino a mi mente. Lo que ese baúl ocultaba era horrible. Los escalofríos me invadieron ante lo que mis ojos veían. Aquello no era precisamente un tesoro, pero sí se trataba de un bulto esférico que venía oculto tras una manta negra, la cual Javier con morbo y curiosidad fue quitando hasta dejar ver un cráneo humano. Así como lo escuchan, y dentro de ese cráneo había una especie de collar de plata. De inmediato todos nos acercamos a ver con más detalle el hallazgo y fue así que notamos que en la parte de la frente de aquel cráneo había una marca como una especie de símbolo misterioso o de práctica espiritual que había sido tallado a la altura de la frente. Lo que veíamos nos hizo especular sobre de qué se trataba lo que habíamos encontrado y concluimos que tal vez se trataba de una ofrenda de práctica espiritual muy antigua o algún trabajo oscuro ofrendado para maldecir a algún enemigo o para provocarle la desgracia en su vida. Mi papá decidió que lo mejor era regresar todo a como estaba y volver a sepultar aquello en algún punto de aquel patio para así no amedrentar fuerzas desconocidas y evitar meternos en problemas. Pues en nuestra familia sí creíamos en las maldiciones y en cosas terribles que suceden por práctica espiritual y por el satanismo. Don Miguel, que estaba justo a un lado de mi papá, al escucharlo decir aquello se echó a reír y dijo que sus palabras eran puras tonterías, que nada de eso podría ser cierto, y nos preguntó que si no había ningún problema él le gustaría llevar consigo aquel cráneo para luego buscar venderlo a algún coleccionista de antigüedades y cosas raras que él conocía. Mi papá en sí como que no estaba muy convencido de aquello, pero con tal de que no nos metiéramos en problemas dijo que a él sí le daba miedo intrometerse en cosas que nos pudieran comprometer, así que tanto él como yo no nos importaba lo que se hiciera con aquel cráneo. El que sí puso objeción fue Javier.
Él dijo que él lo había encontrado y le comentó a don Miguel que si él pretendía obtener ganancias por el hallazgo entonces él quería la mitad, de otro modo él no dejaría que se lo llevara. A don Miguel no le gustó mucho aquello, pero le preguntó a Javier que cuánto quería y este chistando dijo que con 500 pesos le bastaba. Parecería poco, pero en ese tiempo 500 pesos era mucho. Era lo de una semana de trabajo. Don Miguel, muy seguro de que vendería aquello con sus conocidos, sacó de su cartera el dinero y se lo entregó a Javier en la mano, quien de inmediato se puso tan feliz como si se hubiera sacado la lotería misma. Yo no niego que me entusiasmó ser parte de aquel trato, pero mi padre me echó unos ojos de muerte que me impidieron pedir algo de las ganancias de la venta de aquello. Cuando terminó la jornada de trabajo, mi papá y yo íbamos en su camioneta y de camino a casa yo le pregunté por qué no me dejó tomar parte de aquel trato que hicieron Javier y mi papá me voltó a ver y muy serio me dijo: mira mijo, solo te puedo decir que en la familia ya hubo muertes por temas de práctica espiritual, aunque parezca fantasía es algo muy real y no me gustaría que te pasara nada, mejor nos mantenemos a raya con eso y ya veremos qué pasa. Mi papá sonaba muy serio y veraz, pocas veces lo había escuchado dialogar de esa forma. Yo desconocía que había muertes que ocurrieron en la familia a causa de la práctica espiritual, pero no hubo mucho tiempo de indagar, había mucho trabajo y estábamos enfocados en eso. Después de un par de días, ya estábamos poniéndole el firme de concreto a aquel aljiber y tanto Javier como yo estábamos llenando los botes de mezcla y con ayuda de un lazo se los íbamos pasando a mi papá y a don Javier, quienes estaban dentro de la fosa y colocando dicha mezcla ahí abajo. Ya tenían un par de cubetas listas para ser vertidas. Para esto Javier se acercó con la última de esas cubetas y algo muy raro fue que le pasó. Todos fuimos testigos de cómo él se quedó de pronto muy tieso, pasmado, como si no se pudiera mover. Él se encontraba justo al borde del hoyo de aquel aljiber y es como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado a la fosa con mucho poder, y cuando me refiero a que Javier estaba tieso de verdad era así, porque con la caída Javier no pudo ni siquiera meter las manos y su cuerpo cayó de lleno y su espalda directo sobre una de las cubetas con concreto. No más escuchó el madrazo y un pujido de Javier, quien con dificultades se retorcía del dolor. Él casi no se podía mover y es que con la caída sobre la cubeta se le fracturó muy feo la espalda. De inmediato, al ver que la cosa estaba grave, se le tuvo que llamar a la ambulancia y los paramédicos a como pudieron lo subieron en una camilla y se lo llevaron al hospital para atenderlo. Mi papá, don Miguel y yo estábamos en shock por lo ocurrido. El silencio había invadido la jornada de trabajo y es que después de que nos aseguramos que los parientes de Javier se hicieran cargo de él en el hospital, nosotros debíamos seguir con el trabajo en aquella casa. Ese día se terminó lo que faltaba del aljiber y ya por la noche nos fuimos a la casa nuevamente. En el camino mi papá me dijo: ya viste hijo, no era mentira lo que yo te decía, hay cosas que pasan por andarse metiendo con lo desconocido. Casi estoy seguro que ese cráneo que encontraron está maldito y por eso le ocurrió a Javier ese extraño accidente. ¿O acaso no te parece raro que ni las manos pudo meter? Además todos vimos como algo lo jaló para el hoyo con mucha fuerza. Eso casi te aseguro que fue una fuerza demoníaca. Hicimos bien hijo en mantenerlos en la línea, solo esperemos que Javier mejore y que todo quede en un susto, pero te confieso algo, yo creo que esto no va a parar, de verdad me da miedo que más cosas malas sucedan. Yo me quedé callado, escuchaba a mi papá muy sereno pero muy serio, algo quizás está preocupado. Llegamos esa noche a casa y cenamos, vimos la tele un rato y nos fuimos a dormir. Como ya habíamos terminado el trabajo en aquel aljiber y ya teníamos otro trabajo en puerta en el que iniciaríamos el lunes y en el que por cierto don Miguel ya no sería parte, a él le perdimos la pista, solo supimos a través de una llamada que se le hizo a mi papá que ya había conseguido vender aquel cráneo junto con la cadena de plata y se le habían dado 5.000 pesos por aquello. Después, por obra de que las noticias malas siempre fluyen rápido, se decía en la obra donde trabajábamos que don Miguel andaba presumiendo en todas partes aquello del hallazgo y sobre todo la venta de aquel cráneo, lo decía como si fuera un logro y se dice que el dinero que ganó, que en ese tiempo era muy buen dinero, 5.000 pesos, don Miguel se ponía unas buenas borracheras, se volvió muy mala copa y empezaba pleitos y en una de esas noches de borrachera se agarró a contacto físico con uno de sus chalanes. Ellos andaban a toma y toma en un ranchito lejos de su casa y pues como ya don Miguel caía mal por sus actitudes, los albañiles con los que andaba tomando lo corrieron, lo mandaron a su casa. Don Miguel estaba muy borracho y ya muy enojado, él se subió a su camioneta y haciendo un derrape levantó el polvo del lugar para amedrentar a sus amigos y aventarles toda la tierra. Dicen que iba carcajeándose por aquello y así fue que don Miguel tomó la carretera para regresar a su casa. Sin embargo iba muy enojado y ese enojo lo iba desquitando con el acelerador. Debió ir muy rápido don Miguel y sobre todo muy borracho porque pudo
haber perdido la conciencia y no se dio cuenta de que invadió el carril del sentido contrario. Él no notó que un tráiler de carga venía justo frente a él. Don Miguel no pudo parar la camioneta, ni siquiera intentó frenarla, seguramente si estaba inconsciente, porque no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y eso lo llevó a impactarse directo contra aquel tráiler a una gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que la camioneta de Don Miguel quedó prensada y él quedó dentro de la cabina, pero sin vida. El trailero sufrió daños leves y se bajó de inmediato a auxiliar a Don Miguel, quien lamentablemente ya había fallecido, pero lo peor y lo más macabro de todo es que su cabeza por el impacto había sido desprendida de su cuerpo. En la escena era aterradora. Pronto llegaron los curiosos, que con el estruendo notaron lo que ocurría y fueron a saciar su curiosidad. Sin embargo, ya no hubo nada más que hacer. La vida de aquel hombre ya se había perdido. Nos impresionó mucho esa noticia, pero aún había algo mucho más perturbador, pues cuando llegó el día del velorio, el ataúd de Don Miguel estaba cerrado. No nos dejaron ver el cuerpo y su esposa estaba llorando mucho. Lo que más le dolía a la mujer fue que durante los procesos para la entrega del cuerpo, la cabeza de Don Miguel desapareció misteriosamente. Nadie sabe quién la tomó o por qué se perdió, y por más que se intentó averiguar, todo fue en vano. Pero la preocupación de la esposa de Don Miguel iba más allá de tener que encontrar la cabeza de su esposo. Había otro detalle importante: había que pagar los gastos del funeral y del entierro a la señora. Cuando le pasaron la cuenta, esta resultó ser de ni más ni menos que de 5.000 pesos. Parecería obra de la casualidad, sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, esa era la misma cantidad que Don Miguel recibió por el cráneo que vendió, aquel cráneo maldito del cual se subestimó su poder y sobre todo la maldición que éste contenía. Aquella decisión de apoderarse de algo desconocido y en mujer misteriosado y tomarlo a la ligera afectó arrebatando la vida de Don Miguel y a Javier. A él lo dejó con una lesión en la espalda tan grave que le impediría volver a caminar. ¿Cuánta razón tuvo mi padre al alejarme de la tentación de lucrar con algo que no era para nosotros? Lamentablemente, la ambición de estas dos personas nos llevó a la desgracia y a la de sus familias. De la cabeza de Don Miguel nunca se supo dónde quedó, tampoco supimos si la persona que compró el objeto maldito sufrió o padeció de algo, y la verdad es que ya no quiero saber de eso. Mientras más lejos de todo aquello, mejor. Es triste saber que tanto Javier como Don Miguel pagaron un karma por aquello que estaba maldito, y aunque para muchos aquel caso ha quedado en el olvido, para mí no ha sido así, ni para mi padre, porque fuimos testigos muy cercanos de aquellos sucesos extraños provocados por la maldición de ese cráneo. Yo fui albañil junto con mis hermanos y con los años hemos trabajado en infinidad de lugares y para mucha gente distinta, pero hubo un caso con una clienta para la que trabajamos que fue muy estremecedor. Hace ya varios años, por parte de una conocida de mi mamá, fuimos contratados para hacer un cuartito en la parte de enfrente de su casa. Aquello nos llevaría más o menos un par de semanas, y pues con todo y que la señora que llevaba el nombre de Belinda no era una señora del todo amigable, comenzamos a trabajar. Aquella mujer era muy exigente, en ocasiones nos llegó a regañar por varios detalles que realmente no tenían sentido, siempre andaba mal encarada y nos tocó presenciar cómo regañaba y golpeaba a sus hijos, sobre todo al más pequeño, el cual al parecer era un niño no deseado y que vino al mundo por un descuido pasional de sus papás. Del esposo de la señora no se sabía mucho. Él dejó a doña Belinda mucho tiempo atrás para irse con otra mujer y se dice que hizo otra familia. Realmente doña Belinda nos caía muy mal, era una mujer que nos estaba haciendo muy difícil el trabajar para ella. La señora no era muy grande de edad, seguro apenas pasaba de los 40 años, y no estaba de tan mal ver entre mis hermanos y yo. A veces mientras trabajábamos, al verla pasar, especulábamos que su mal carácter quizás se debía a la falta de un hombre en su cama que la complaciera. También recuerdo que para esos tiempos estaba de moda el juego famoso ese del Charlie Charlie, y pues a la hora de la comida a veces mi hermano, el ayudante, y yo nos poníamos de ociosos a jugar. Una ocasión en especial colocamos una hoja sobre el piso donde ya estaban escritas las posibles respuestas de sí y no, y comenzamos a jugar. Estábamos preguntándole muchas cosas y la verdad es que en varias ocasiones los lápices y se movían dándonos respuestas, en otras no nos sabíamos si aquello era real o no, pero de todas maneras nos divertíamos. Y en eso le preguntamos al juego que si en esa casa de la patrona había fantasmas, y el juego, no sé si por aire o por qué razón, pero el indicador dijo que sí, que si espantaban en esa casa. Nos quedamos callados un rato y después comenzamos a preguntar cosas más salidas de tono e hicimos una pregunta acerca de nuestra patrona. Le preguntamos al juego que si la señora Belinda se iba a morir pronto. A mí no me gustó que mi hermano hubiera hecho esa pregunta, se me hacía de mal gusto, pero igual hubo un momento de suspenso y vimos cómo el indicador se colocó en la palabra sí. Después de esa respuesta todos nos miramos muy sorprendidos por la manera en que el lápiz indicador se había colocado en dicha respuesta. Yo me asusté
Y me sentí mal de andar preguntando esas cosas y por eso le pedí a mi hermano y al otro ayudante que mejor ya nos pusiéramos a trabajar, ya se nos había pasado la hora de la comida y lo mejor era no tener problemas con la patrona esa tarde. Trabajamos lo que faltaba de la jornada y nos fuimos a descansar. Pasaron varios días, como una semana más o menos, y una tarde ya se estaba metiendo el sol y ya andábamos echando lo último del cemento que sería parte del colado del cuartito, y en eso me llamó la atención que a lo lejos venía caminando desde la tienda a la patrona Belinda y justo junto a ella, muy pegadita, venía una mujer muy extraña que vestía toda de negro, también traía un rebozo de color negro. La apariencia de la señora era de una mujer de edad avanzada y como si fuera una viejita de rancho. La mujer caminaba así ligeramente jorobada y parecía que con dificultad. Me dieron escalofríos de solo verla porque esa viejita parecía como de otra época y venía pegada a la patrona como si fuera su sombra. Yo no paré de verla, era imposible no hacerlo, y en eso de andar en el techo con lo del colado pues bajé para acarrear lo que quedaba del cemento y me tocó ver a la patrona más de cerca justo cuando entraba a la casa y a la viejita que entró justo detrás de ella. Al parecer venían juntas y platicando. Yo creí que se conocían, pero les juro que cuando la viejita pasó junto de mí una sensación helada me recorrió todo el cuerpo, unos escalofríos muy fuertes que me provocaron una sensación de un fuerte miedo. Además de eso, ya teniendo a la mujer de cerca les juro que es como si no le hubiera podido ver el rostro, como si se lo hubieran borrado. Un terror horrible me invadió, pero no quise creer que estaba ante algo maligno, algo de la oscuridad. Solo me limité a saludar a la patrona y yo seguí con lo mío. Ya estando arriba del techo nuevamente y aventando el cemento para dar fin a la tarea del colado, vi que la patrona salió muy aprisa a la tienda como si se le hubiera olvidado algo, y con ella justo detrás nuevamente iba la viejita. Y en eso de ver a la señora Belinda caminando con su bolso de mano donde guardaba el dinero, una moto que traía encima, dos tipos se le acercó y la atacaron en cosa de segundos. Uno de esos tipos con un arma en su mano le apuntó a la cabeza de la patrona y le pidió que le entregara el bolso con el dinero, pero la señora Belinda se negó a hacerlo y con eso se desató un forcejeo en el que finalmente el asaltante logró quedarse con el bolso y el dinero, pero lo logró después de haberle dado un tiro a mi patrona justo en la cabeza. Esta ya no pudo defender lo que era suyo, su cuello cayó al piso con una gran fuerza mientras que los asaltantes huyeron a toda velocidad en la motocicleta. Todo pasó tan rápido que nadie pudo hacer nada. Además, el miedo de ver a alguien armado hizo que los pocos que estaban cerca prefirieran alejarse o hacerse de la vista gorda. Fue un shock tremendo haber visto aquello, pero lo peor fue ver a la anciana de negro haber presenciado todo y no haberse pasmado ni asustado. Se le veía muy relajada a la distancia, pero hubo algo más. Mientras se fueron acercando los curiosos perdí de vista a la mujer de negro justo en un instante, es como si se la hubiera tragado la tierra. Ella desapareció. Fuimos rápido todos a ver qué podíamos hacer para ayudar, pero ya era demasiado tarde, la patrona ya había muerto. Fue muy triste ver aquello y sobre todo porque los hijos de la señora se quedarían solos. Al final a nosotros no se nos pagó todo lo del trabajo y no pusimos objeción. La situación era difícil para esa familia y ya no hicimos esmeros por cobrarles. Nuestra paga se usó para los servicios del funeral. Algo que me causó mucha intriga es que en pláticas de lo sucedido, al yo haber mencionado que vi a la mujer de negro junto a la patrona aquel día, mi hermano y el ayudante que teníamos se sorprendieron porque ellos no la vieron. Tampoco la familia de la patrona jamás vieron entrar a la casa aquel día a la señora Belinda acompañada de aquella mujer de negro, además de que aseguraron que una mujer con tales características realmente no era amiga de la familia y ni siquiera vivía por ahí. Todo eso me llevó a pensar que la muerte misma fue la que vino a recoger a la patrona, por eso la traía pegada, porque ya la muerte se la iba a llevar. No sé si fue una coincidencia el que a través de aquel juego nos hubiéramos enterado del final que la mujer tendría, pero sí que fue espeluznante haber vivido algo así. Muchas veces la curiosidad nos puede dañar, por eso es mejor no meternos en temas de adivinación y de práctica espiritual, porque es un hecho de que muchas veces lo que se nos llegue a decir se puede cumplir al pie de la letra, como si se tratara de una maldición, justo como en este caso que he vivido y que les acabo de contar. Sería mi primer día en una obra en la que después de varios meses de estar yo sin trabajo por fin se me daría una oportunidad. Yo ya estaba viejo, por eso es que me había costado tanto poder conseguir ese empleo. Los patrones ya no confían en alguien que pasa de los 50 años porque corremos más el riesgo de sufrir accidentes o de que algo malo nos pase luego. No nos quieren pagar seguro y mucho menos prestaciones, pero yo nomás quería un poco de dinero para comer y me lo quería ganar honradamente. Así me enseñó mi padre a ser siempre responsable. Llegué esa mañana bien temprano a la obra. Aquel lugar quedaba lejos y en las afueras de la ciudad. Se trataba de un edificio de oficinas que estaba por construirse y era ahí donde ya me esperaba el patrón don Miguel. Él era un conocido de mi compadre Chuy y me recomendó con él, por eso es que se me
llamó para recibir una oportunidad de trabajo. Cuando me presenté ante el patrón, él me llamó a lo que sería su pequeña oficina, la cual estaba improvisada con láminas y algunas tablas. Cuando entré, justo dentro de esa pequeña oficina había otro señor también ahí que más o menos tenía la misma edad que yo, pero el tipo ya se veía más cansado, además traía un vendaje en el brazo. Buenas tardes, lo saludé diciéndole que mi nombre era Justino. Mucho gusto, soy Carlos. Aquel tipo con dificultad me extendió su brazo lastimado para saludarme, hasta hizo una mueca de dolor como si su lesión fuera muy reciente. El patrón Miguel fue muy directo con nosotros y nos dijo que tenía 2 puestos de trabajo disponibles, uno que era para trabajar directamente en la obra y el otro sería como velador ahí mismo en ese edificio que estaban construyendo. El patrón Miguel me miró y me dijo que cuando le hablaron de mí él pensaba ponerme en el puesto de velador, pero al ver las condiciones físicas y la lesión de Carlos yo podría entonces ayudar en la obra solamente en las tareas que no me llevaran riesgo. Eso sí, mi sueldo sería un poco más bajo, pero eso a mí no me importaba. Le agradecí al patrón y acepté su propuesta. Por su parte, a Carlos el patrón le dijo que no lo podía contratar porque tenía esa lesión en su brazo y era muy riesgoso que se quedara a trabajar ahí. Carlos se puso muy triste y comenzó a rogarle al patrón que le diera el trabajo. Él decía que estaba pasando un momento muy difícil en su vida, su esposa estaba enferma y él era el único sustento de su casa. El patrón Miguel estuvo escuchando la dura vida de Carlos y se terminó doblegando ante sus palabras hasta que por fin le dio el trabajo. El patrón le pidió que se retirara y que ese mismo día llegara a eso de las 7 de la noche para que comenzara sus labores como velador. Pronto fui asignado a mis tareas y me fui acoplando. Se me fue muy rápido el día y a la hora de la salida, cuando ya me iba a la distancia, una voz me saludó para darme las buenas noches. Cuando volteé se trataba de Carlos, quien iba llegando para comenzar su jornada como velador en aquella construcción. Le regresé el saludo y le deseé suerte porque eran tiempos que hacía mucho frío, ya era octubre y el invierno se estaba adelantando aquel año, así que Carlos podría pasar a una muy mala noche. Me subí a la camioneta junto con otros albañiles porque uno de los encargados nos llevaría al centro de la ciudad. Y ahí cada cual tomaría su camión para ir a su casa. Esa noche descansé como nunca, había terminado muy cansado. Al día siguiente me desperté entusiasmado porque ya tenía trabajo, ya me sentía útil otra vez. Fueron transcurriendo los días y fui haciendo amistad con algunos de los compañeros, también con Carlos. A él siempre lo saludaba cada noche que yo salía de trabajar. Yo le conté de Carlos a mi esposa y esta, cuando le conté de la lesión que él padecía y de su triste situación, me dio unos ramos de árnica para que le llevara y así Carlos los pudiera usar para la lesión en su brazo. Aquel hombre recibió con alegría lo que yo le entregaba y me decía que ya iba de salida con lo de la lesión, que ya estaba mucho mejor. Recuerdo que el patrón le dio esa noche unas instrucciones a Carlos, le pidió que fuera precavido porque ya se habían intentado robar el material por la noche en varias ocasiones desde semanas atrás, y el patrón también le recomendó a Carlos cargar siempre una lámpara y algo para defenderse. También le dejaron un viejo celular en caso de que necesitara llamar a la policía. Después que el patrón terminó de decir aquello, se subió a su camioneta y se fue. Justo en ese momento llegó también la que nos llevaba a nosotros. Nos subimos rápido todos los albañiles para así irnos a casa. En el camino iba pensando en Carlos. Aquella noche su mirada era distinta, reflejaba una extraña tristeza. Pese a que me dijo sentirse mejor, había algo en sus ojos, como un vacío, como cuando dicen que alguien ha perdido su alma. Llegué a descansar y a la mañana siguiente iba yo en la camioneta al trabajo. Había un extraño presentimiento en mí, una angustia que me invadía el pecho, un miedo que me recorría todo el cuerpo. En cuanto llegamos a la obra fue extraño porque Carlos no salió y me saludó como de costumbre. Pensé que se había ido más temprano, así que me dispuse a colocarme la ropa del trabajo. Me estaba alistando para comenzar mi rutina cuando de repente uno de los compañeros salió gritando muy asustado. En la forma en que lo hacía llamó de inmediato la atención de todos. Aquello era un escándalo. Fuimos todos hacia donde estaba aquel joven llamado Alberto. El pobre estaba que casi no podía hablar, parecía que había visto al mismo diablo y en realidad les aseguro que era perturbador lo que él tenía para decirnos. Él nos comentó que había encontrado el cuerpo sin vida de Carlos justo en el piso 13 de aquel edificio. De inmediato fuimos a ver qué estaba ocurriendo y lo que nos encontramos de verdad que era muy duro de presenciar. Parece que aquello que le había ocurrido a Carlos había sido un horrible crimen llevado a cabo por alguna especie de secta, porque la manera en que murió no daba a entender más que eso. Sobre el piso había mucha sangre tirada. Con esa misma sangre aquellos sujetos habían trazado un círculo satánico sobre el que se encontraba el cuerpo de Carlos, pero lo que más me dio escalofríos es que su cuerpo no tenía cabeza. Justo a unos metros había una cegueta con la cual era seguro que se la habían cortado. Era muy triste ver todo eso porque seguramente a Carlos le cortaron la cabeza aún estando vivo. Había un tiradero por el lugar como si hubiera forcejeado con aquellas personas. El patrón Miguel vio
vio aquello y comenzó a vomitar por la impresión. También otros compañeros. Es que la escena de verdad que era impresionante. Se le llamó a las autoridades para que procedieran y ellos confirmaron que en la ciudad habían estado ocurriendo este tipo de ataques, sobre todo con animales, ya que se acercaban los días de mujer misteriosas y esas cosas, así que las sectas satánicas acostumbraban a ser más rituales en esos días. Sin embargo, los policías decían que si a mucho tiempo no veían un caso así como el que sufrió el pobre de Carlos. Se hicieron algunas investigaciones, pero jamás las autoridades pudieron encontrar su cabeza. Seguramente aquella secta la utilizó para divertirse o para otro de sus misteriosos rituales. La tristeza y el miedo invadió a la obra. Hubo quienes hasta renunciaron. Yo me quedé por necesidad, pero sí lloré mucho la muerte de aquel pobre hombre. Lo peor es que las cosas no se quedaron ahí, porque durante los días que siguieron a la muerte de mi amigo es como si el edificio hubiera quedado maldito. La tragedia no pararía. Un mediodía otro trabajador, por cosa de un accidente, se le rompió la cuerda de un andamio, cosa que lo llevaría a caer desde un cuarto piso. Su cuerpo cayó de lleno contra el concreto, murió al instante. La sangre le salía a chorros de su boca y de sus oídos y había tenido unas fracturas horribles. Todos estábamos conmocionados y este suceso comenzó a esparcir el rumor de que la obra estaba maldita por culpa de los rituales satánicos que ahí se habían hecho. También es de comentar que semanas después otro trabajador moriría electrocutado al haber operado con unos cables en mal estado una de las maquinarias. Todo esto trajo mucho miedo a los trabajadores, pero no había de otra, había que trabajar porque al patrón Miguel le habían encargado entregar todo con un tiempo. Sin embargo, este estaba en serios problemas, ya que quienes estaban invirtiendo en esa construcción no les gustaba lo que estaba pasando porque había muchas muertes, por lo tanto terminaron despidiéndolo. Con ello se despidió a toda su plantilla de albañiles y con eso yo perdí el trabajo también. El edificio duró casi 6 meses en paro y posterior a eso se concluyó el trabajo de aquel edificio, que actualmente tiene oficinas que en su mayoría han sido abandonadas. Es que hay rumores de que hay unas apariciones extrañas de un hombre o de una sombra que curiosamente no tiene cabeza, tal y como ocurrió con Carlos. Es como si él hubiera regresado o jamás se hubiera ido de este mundo. Realmente es como si hubiera quedado maldito aquel lugar, porque los negocios que desde ahí operan parece que nunca, por más esfuerzos que hagan, han logrado prosperar. Gracias a Dios ahora ya soy un anciano, pero tengo buena salud. Uno de mis hijos me dio trabajo ahora como velador, pero en su rancho me va bien con él y me siento más tranquilo. No fue fácil superar lo que pasó en aquella construcción. Y sé que muchas cosas así nunca salen a la luz. Quienes trabajamos en esto de ser albañiles sabemos lo pesado que es y el sacrificio tan grande que hay que poner día a día. Es uno de los trabajos más pesados y solo pocos pueden hacer una buena labor como albañiles. En este caso les contaré algo que viví hace muchos años cuando estaba trabajando junto con otros 5 albañiles para construir una casa de un hombre adinerado. Aquel señor era respetable y acababa de comprar un terreno en la sierra. Él nos había encargado construirle una casa de campo por órdenes de aquel patrón. Debíamos quedarnos a trabajar de lunes a viernes y el sábado por la mañana muy temprano él pasaría por nosotros para llevarnos a la ciudad. Ya para los lunes muy temprano él pasaría por nosotros para llevarnos de regreso a la sierra. Don Rafael se llamaba aquel patrón, un hombre muy amable y muy querido por su familia. Él nos contó que ese terreno se lo habían vendido muy barato y había pertenecido a una familia de agricultores que vivían en las cercanías. Por aquellos lugares se decía que hubo muchas batallas en los tiempos de la Revolución, así que eran territorios con una carga histórica muy grande. Comenzando la obra trabajábamos de sol a sol y ya por las noches recuerdo que nos metíamos a unas casas de campaña para protegernos de los peligros de la naturaleza, arañas, víboras o cualquier cosa que nos pudiera atacar. Fuimos avanzando poco a poco en la construcción. La casa ya estaba casi terminada y teníamos que construir también una especie de aljibe para que ahí se pudiera almacenar el agua. Nos dimos a la tarea de escarbar y escarbar cuando de pronto el pico con el que yo estaba trabajando dio con algo duro. Se trataba de una roca como de unos 5 kilos y no era solamente una sino toda una capa de estas que servían como para cubrir algo que a ritmo lento pudimos ir descubriendo y ahí supimos que debajo de las rocas había algo aterrador. Se trataba de 3 esqueletos que portaban ropa como de soldados de la Revolución. Fue impactante ver aquello. Los fuimos desenterrando con cuidado y notamos también que había con ellos una especie de costalito color café oscuro, ya un poco desgarrado por el tiempo y la humedad de la tierra. Al tocarlo notamos que había dentro algo que sonaba como a metal. Pablo, uno de mis compañeros, tomó aquello y lo sacó del hoyo. Cuan otro de los albañiles recomendó que dejáramos que todo aquello se oreara para que no nos hiciera daño. Al par de minutos todos los albañiles estábamos de mirones tratando de deducir de qué se trataba toda aquella escena. Al revisar lo que aquel costalito tenía descubrimos algo increíble, pues lo que contenía se trataba de monedas de oro. Serían más de 11 monedas. Quizá todos nos pusimos bien contentos sabiendo que aquello era mucho dinero. Pensamos en un momento en decirle al patrón y darle aquellas monedas,
monedas pues al final estaban en su terreno, pero después supimos que como el patrón regresaba hasta el sábado y faltaban 3 días aún podíamos repartirnos secretamente el dinero y volver a enterrar aquellos cadáveres para así no decirle nada a nuestro jefe Raúl, que era el encargado de la obra. Tomó las monedas y dijo que lo mejor sería guardarlas y ya por la noche con la cabeza más fría deberíamos decidir qué hacer con ellas, si repartírnoslas o entregarlas. Siguiendo sus instrucciones sacamos los cadáveres, también con estos encontramos un par de rifles de la época y 2 pistolas, también acabamos rápido otro agujero para meter ahí los cadáveres y seguimos con el trabajo el resto del día. Ya cuando iba a dar la hora de cenar, Raúl, el encargado, dijo que iría a preparar las cosas para la cena y nos dijo que en media hora podríamos entrar a la finca, pues nosotros estábamos en la parte de afuera aún dándole forma al aljibe y mientras picábamos la tierra y cavábamos a paladas comenzamos a hablar mis compañeros y yo acerca de las posibles maldiciones que muchas veces traen los tesoros, pues algunos de los compañeros decían tener miedo de que si tomábamos o gastábamos el dinero algo malo nos pudiera pasar. Pasaron los minutos y quizás hasta un par de horas y Raúl, el encargado, no nos hablaba, ni siquiera ruido hacía. Cuando José fue a ver regresó muy preocupado diciendo que Raúl no estaba y tampoco las monedas de oro. Aquel infeliz se había dado a la fuga, se aprovechó de su lugar como encargado para tomar control de la situación y usarla a su favor. Lo buscamos por todo el terreno y no estaba ni él ni el dinero, tampoco sus cosas. Raúl nos había puesto una trampa para quedarse con todo el tesoro. Por más esfuerzos no lo pudimos encontrar. Ya resignados los compañeros montamos las casas de campaña y nos habíamos quedado ya dormidos, pero ya en la madrugada nos despertamos porque comenzaron a escucharse muy fuerte el sonido de los coyotes que aullaban como si de una manada completa se tratase. Eso no lo habíamos escuchado antes y no sé por qué, pero me vino a la mente Raúl, porque él al haber escapado se exponía mucho a los peligros con los animales de la sierra. Fue mucho el rato que duró aquello con los coyotes, más o menos con el ruido ubicamos de dónde provenían sus aullidos y al día siguiente, por recomendación mía, los compañeros y yo en lugar de trabajar fuimos a averiguar qué había pasado. Partimos con un poco de agua y algunas otras cosas para sobrevivir. Aquel punto no era tan lejano, quizá unos 4 kilómetros de bajada por la sierra. Estuvimos buscando un buen rato hasta que por fin encontramos un zapato tirado sobre la tierra. Se trataba del calzado de Raúl. Pudimos identificarlo de inmediato, lo cual desató las alarmas de que algo terrible podría estar pasando. Comenzamos a buscar con más intensidad. Había hierbas y maleza, lo cual lo dificultaba todo. De pronto Javier, otro de los albañiles, gritó eufórico que había encontrado a Raúl. Corrimos rápidamente para ver qué estaba ocurriendo y al llegar ante mis ojos había una imagen que no he podido olvidar hasta hoy, porque sobre el suelo estaban todas las ropas rasgadas y ensangrentadas de Raúl y casi puedo decir que solo había eso, porque lo demás eran restos de huesos y un poco de vísceras. Era todo lo que quedaba de él. Había muchas moscas y hormigas que devoraban aquellos restos. El aroma era insoportable. Cuando de pronto del suelo levantó el costalito de las monedas y las contó, no faltaba ni una sola. Con aquello nos regresamos a la finca muy asustados. No sabíamos a quién avisarle de lo ocurrido porque no había teléfonos ni nada. Aquello era preocupante porque más allá de reportar la muerte de Raúl no sabíamos si reportarle lo de las monedas de oro a nuestro patrón o bien repartírnoslas a sus espaldas. Después de pensarlo estuvimos dialogando. Concluimos que no queríamos ese dinero porque al parecer estaba maldito. Para prueba lo que le había pasado a Raúl, ninguno de nosotros queríamos terminar de esa forma, así que tomamos la decisión de que Javier tendría que ir a buscar ayuda. Lo mandamos a la carretera para que pidiera un aventón a la ciudad y así él pudiera avisarle a nuestro patrón de lo que estaba pasando. Hasta eso rápidamente una camioneta se detuvo para llevar a nuestro compañero directo a la ciudad. Pasaron varias horas y en eso llegó nuestro patrón. No venía solo, venía con otro sujeto en una camioneta. Aquel don Rafael nos pidió que nos subiéramos a la camioneta con aquel hombre. Sin embargo, le pedimos 5 minutos para platicar con él. Comenzamos a platicarle todo lo que había sucedido. Le comentamos que encontramos las monedas y que pensábamos entregárselas. Sin embargo, aquel Raúl, por aborazado, las tomó y quiso escapar. Él fue tentado por la avaricia y por el deseo de volverse rico. De la noche a la mañana le entregamos las monedas al patrón y le dijimos que nosotros no queríamos problemas, que ya preferíamos irnos a casa. El patrón nos pidió que nos subiéramos a la camioneta de su amigo porque nos llevaría a la ciudad. Él se quedaría a revisar toda la zona de la evidencia y entonces buscaría llamar a las autoridades. Con aquello don Rafael regresó a la ciudad y fue con ayuda de los policías y con ayuda de los policías reportó la situación. También se le dio noticia a los familiares de Raúl para que pudieran darle sepultura a lo poco o nada que quedaba de él. Don Rafael estuvo ahí un rato con los policías revisando la zona, lo estuvieron interrogando. Sin embargo, don Rafael nunca les dijo lo de las monedas de oro. Él quería guardar muy bien ese secreto. Horas después los policías
policías se fueron y don Rafael también subió a su camioneta para regresar a la ciudad. Sin embargo, algo muy malo había con aquellas monedas de oro, parecía que estaban malditas porque cuando don Rafael iba por la carretera y por las curvas de la sierra, extrañamente su camioneta, pese a que era nueva al parecer, tuvo un desperfecto y llevó a don Rafael a que se saliera del barranco. La camioneta de don Rafael se hizo pedazos con él adentro. Aquel pobre hombre perdió la vida de una manera horrible, de una manera trágica. Nosotros nos enteramos hasta muchos días después que nuestro patrón también había muerto. De inmediato adjudicamos que una maldición había sobre aquel tesoro, posiblemente aquel dicho que reza que cuando un tesoro no es para una persona es muy posible que la tragedia llegue a su vida. Fue muy lamentable todo eso, se perdieron 2 vidas a causa de la avaricia. Con todo aquello ya no pudimos regresar a trabajar a aquella finca. La casa de campo de don Rafael se quedó a medias, ya sus familiares no estaban interesados en seguir con esa obra, terminaron vendiendo el terreno y otras personas fueron quienes la terminaron de construir. Sé que hay muchos casos en que los albañiles cuando están construyendo se encuentran con restos humanos de huesos, personas que en el pasado perecieron y fueron enterradas fuera de Tierra Santa en un panteón. Esto es muy real y es más común de lo que uno cree. Solo espero que don Rafael y Raúl ya se encuentren descansando en paz porque fue muy triste y trágico lo que les pasó. Yo me encomiendo ante Dios por ellos porque esta experiencia que viví jamás en la vida me gustaría volver a repetirla.